En los anales brumosos de la antigua Hélade, donde los dioses tejían destinos y los monstruos acechaban en las sombras, existió una criatura cuyo nombre susurraba el terror. Era la Hidra de Lerna, un horror serpentino nacido de la oscuridad primordial. Su aliento era veneno, su presencia, una plaga. Habitaba en las profundidades cenagosas de la laguna de Lerna, un lugar olvidado por el sol y envuelto en una niebla perpetua. Desde allí, emergía para sembrar la desolación, devorando ganado y aterrorizando a los habitantes de la región. Nadie se atrevía a desafiarla, pues su naturaleza era un enigma mortal. La Hidra no era una bestia común, era una hija de Tifón y Equidna, los padres de los monstruos más temibles. Su linaje la conectaba directamente con el caos primigenio, otorgándole una ferocidad sin igual. Se decía que su sangre misma era un veneno corrosivo, capaz de disolver la vida. Poseía múltiples cabezas, un número que variaba en los relatos, pero siempre creciente. Cada una de ellas era un foco de malicia, con ojos brillantes y colmillos afilados. Su cuerpo, escamoso y gigantesco, se retorcía como una pesadilla viviente, un presagio de muerte para quien osara acercarse. Fue Euristeo, el rey de Micenas, quien impuso a Heracles la tarea de aniquilar a esta abominación. Este era el segundo de los 12 trabajos, una labor diseñada para ser imposible, una sentencia de muerte disfrazada de heroísmo. El rey esperaba que la Hidra pusiera fin a la vida del semidios. Heracles, con su fuerza legendaria y su espíritu indomable, aceptó el desafío. Sabía que no se enfrentaba a una bestia ordinaria, sino a una fuerza de la naturaleza, un ser que desafiaba las leyes de la vida y la muerte. La misión era clara: liberar a la tierra de su veneno. Acompañado por su fiel sobrino Iolao, Heracles emprendió el camino hacia la ciénaga de Lerna. El aire se volvía denso y pesado a medida que se acercaban, cargado con el hedor de la descomposición y el miasma de la Hidra. La tierra misma parecía gemir bajo el peso de su maldad. Llegaron a la guarida de la bestia, un lugar oscuro y desolado, donde el silencio solo era roto por el chapoteo de las aguas estancadas. Heracles sabía que el enfrentamiento sería brutal, una danza macabra entre el héroe y el horror. La tensión era palpable, el destino incierto. Heracles atrajo a la Hidra fuera de su guarida, quizás con flechas ardientes, quizás con un grito desafiante. La criatura emergió de las profundidades, un espectáculo aterrador de cabezas siseantes y escamas brillantes. El aire se llenó con el hedor de su aliento venenoso. El héroe atacó con su masa, golpeando con furia una de las cabezas. La cabeza se desprendió, pero el horror se manifestó de inmediato. Del cuello cercenado brotaron 2, o incluso 3, nuevas cabezas, cada una más feroz que la anterior. La Hidra parecía invencible. Heracles golpeó de nuevo, y de nuevo, solo para ver cómo el monstruo se hacía más fuerte con cada golpe. La desesperación comenzó a apoderarse de él. La Hidra no era solo una bestia, era un enigma, un desafío a la lógica misma de la batalla. Su regeneración era un ciclo sin fin. Fue entonces cuando Iolao, observando la lucha con astucia, tuvo una revelación. La sangre de la Hidra, al contacto con el aire, sellaba la herida y permitía el crecimiento de nuevas cabezas. Era necesario cauterizar la herida, quemar el cuello antes de que pudiera regenerarse. Con una nueva estrategia, Heracles y Iolao trabajaron en conjunto. Heracles cortaba una cabeza con su espada, mientras Iolao, con una antorcha encendida, quemaba el cuello expuesto. El fuego siseaba al contacto con la carne monstruosa, sellando la herida y evitando la regeneración. Una a una, las cabezas de la Hidra fueron cayendo, sus siseos de furia transformándose en estertores de agonía. El aire se llenó con el olor a carne quemada y el miasma del veneno. La bestia, que antes parecía invencible, ahora retrocedía ante el avance implacable del héroe. Pero la Hidra guardaba un último secreto, una cabeza central que era inmortal, invulnerable a las armas y al fuego. Esta cabeza, más grande y más antigua que las demás, era el corazón de su maldad, el origen de su poder. Heracles sabía que debía enfrentarla de una manera diferente. Con un golpe final de su espada, Heracles cercenó la cabeza inmortal. No la quemó, sino que la enterró profundamente bajo una roca gigantesca, asegurándose de que nunca más pudiera emerger. El cuerpo de la Hidra, ahora sin vida, se desplomó en la ciénaga, su terror finalmente silenciado. Heracles sumergió sus flechas en la sangre venenosa de la Hidra, convirtiéndolas en armas mortales. Estas flechas, impregnadas con el veneno corrosivo, serían utilizadas en futuras hazañas, un recordatorio constante de la bestia que había vencido.
su legado perduraría en cada herida. Sin embargo, Euristeo, envidioso de la victoria, declaró que este trabajo no contaba. Argumentó que Heracles había recibido ayuda de Iolao, invalidando así el esfuerzo. Pero la verdad era que Heracles había enfrentado y vencido a un horror que pocos habrían osado mirar. La hidra de Lerna, con sus múltiples cabezas y su aliento venenoso, sigue siendo uno de los monstruos más fascinantes de la mitología griega. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside solo en el músculo, sino en la astucia y la capacidad de adaptación. Su mito nos habla de la persistencia del mal, pero también de la indomable voluntad del héroe. En las profundidades de Lerna, donde el misterio aún se cierne, el eco de Siseo y el triunfo de Heracles resuenan a través de los siglos, un relato épico de terror y valentía.